Desayunos informales de todo el país. Esta mañana vamos a hablar de un tema de enorme importancia. Fíjense, vamos a hablar de la primera causa de muerte en nuestro país. La primera en las mujeres, la segunda en los hombres, pero en la globalidad es la primera. Vamos a hablar del ACV, vamos a hablar del accidente cerebrovascular y vamos a hablar del tratamiento endovascular, mucho menos invasivo que la cirugía. Y para ello vamos a hablar con el referente, con el número uno, si no decir cuasi el único que lo realiza en nuestro país, el doctor Roberto Crosa, neurocirujano endovascular. Doctor, placer de recibirte una vez más en Calidad de Vida y en Desayunos. Gracias por la invitación. Roberto, sigue siendo la primera causa de muerte. Sí, el ACV es la primera causa de muerte por enfermedad y como tú bien dijiste, es la primera causa, si lo separamos por sexo, es la primera causa en mujeres, ya hacía rato que lo era, hace varios años que se conoce eso, y la segunda en hombres, pero en general es la primera causa de muerte por enfermedad. Porque normalmente se habla de las enfermedades cardiovasculares, que son de enorme importancia, pero se separa las cerebrovasculares cuando tendría que estar todo en el mismo paquete. ¿Es así, Roberto? Sí, generalmente yo creo que eso crea un poco de confusión. Cuando se habla de enfermedades cardiovasculares, se habla de todo el sistema vascular en general y se suman todas las cosas. Entonces uno que no está en el tema quizá infiere que la parte cardiovascular es solo la parte cardiovascular, cardíaca, y no asocia eso con la parte cerebral. Si se toma junto a la parte cerebral o a la parte cardíaca, por supuesto que es obviamente la primera causa de muerte, pero por enfermedad y por aparato, es la parte neurológica, el ACV, es por enfermedad la primera causa de muerte hoy en Uruguay. Sin duda. Tenemos el isquémico y el hemorrágico, Roberto. Ampliamente la mayoría de los casos son ACV isquémico. Sí, es el gran problema epidemiológico que tiene Uruguay y el mundo. ¿Uruguay y el mundo? Sí, por supuesto. Del 80-85%, depende qué país y qué situación, son isquémicos, 15-20% más o menos son hemorrágicos, los ACV. Que sabemos que los ACV pueden ser isquémicos o hemorrágicos, como también bien dijiste. Y el país, el sistema de salud, no está bien, Roberto, para el abordaje y para el tratamiento. Estamos en deuda con la opinión pública, con los 3 millones de uruguayos, justamente en el tratamiento del ACV, tanto isquémico, fundamentalmente el isquémico, que es el mayoritario. Es el mayor, sí, respondiendo o agregando a lo que venías diciendo, sí, no solamente es un problema en Uruguay como lo es en el resto del mundo, sino que en Uruguay particularmente, el Uruguay, del punto de vista de las cifras que maneja, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, Uruguay es el peor del barrio, es el peor de una de las peores regiones del mundo, que es Latinoamérica en cuanto a mortalidad por ACV. Fíjese que Uruguay ocupa el primer lugar en mortalidad en América Latina y el Caribe. Estamos en una región donde habitualmente la Organización Mundial de Stroke y la American Heart Association siempre reclaman a los países emergentes el gran problema que tienen particularmente con estas enfermedades no transmisibles. Qué dolorosa noticia. Y todo esto tiene mucho que ver, doctor, que justamente el tratamiento del ACV, el isquémico y el hemorrágico, el isquémico fundamentalmente, no está dentro de las prestaciones obligatorias que tienen que dar los prestadores de salud. El tratamiento endovascular para el ACV... El endovascular, del que vamos a hablar ahora. No está incluido dentro de la obligación, de lo que habitualmente se le decía PIAS, que es la canasta básica de prestaciones del Ministerio de Salud Pública para que sea prestado por los mutualistas en forma obligatoria. No está. Tampoco está en el Fondo Nacional de Recursos. Ninguno de los tratamientos endovasculares. Eso hay que decirlo bien. Ni para los aneurismas, ni las malformaciones, ni tampoco el ACV isquémico. Le explicamos a la teleaudiencia la diferencia del tratamiento endovascular de la cirugía. Sí, para empezar hay que decir siempre que cada patología, cada enfermedad debe ser estudiada bien a fondo, y la cirugía tiene un lugar y el tratamiento endovascular tiene otro lugar, pero las dos tienen lugar.
O sea, la cirugía, la neurocirugía, por ejemplo, de las patologías como las malformaciones y los aneurismas tienen su lugar cuando tienen una indicación precisa. Claro. Y el tratamiento endovascular también lo tiene. Son de primera línea de tratamientos. En el mundo es cierto que históricamente lo que ha crecido en los países desarrollados que se manejan con evidencia científica ha sido muchísimo en forma exponencial el tratamiento endovascular por sobre la cirugía. Es menos invasivo, se ha visto que en estudios que tienen diferente calidad científica, estoy hablando particularmente donde se aplica la cirugía, que es en la parte de la prevención o el tratamiento de algunas causas de ACV hemorrágico. Por ejemplo, malformaciones y aneurismas. Lo que se ha visto es que sale mejor parado, por decirlo de alguna forma, el tratamiento endovascular. Es más rápido y generalmente los centros que tratan, Uruguay es un ejemplo, los centros que se dedican a hacer tratamientos endovasculares de aneurisma adquieren una experiencia que es muy difícil de lograr en la parte quirúrgica abierta. Roberto, en pocas palabras, ¿en qué consiste el tratamiento endovascular? Bueno, el tratamiento endovascular en forma genérica se aplica en todo. Nosotros el tratamiento endovascular, cuando hablamos de cómo nos ponen un stent en el corazón, cuando tenemos un problema, eso es tratamiento endovascular. Claro. Cuando nos ponen una endoprótesis en la aorta, eso es tratamiento endovascular. Cuando nos tratan las arterias de las piernas, es tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular neurológico particularmente... Es una terapéutica que se aplica para curar o intentar curar diversas patologías que tienen que ver con la esfera vascular, obviamente, cerebral, medular, de todo el sistema nervioso central. Hay que dividir ahí, por ejemplo, en la parte, ¿qué es lo que hace el tratamiento endovascular sobre un aneurisma? Lo que hace es aislarlo de la circulación. Bien. Es un globo que sale de una arteria, entonces lo que hace uno es entrar por la pierna, no hay ningún tipo de incisión en la cabeza, lo que se hace es una punción en la pierna y a través de esa punción, o por el brazo podría ser también, a través de esa punción, mediante catéteres que son específicos y muy finitos, muy delicados, se llega hasta el aneurisma y se tapa el aneurisma. Lo mismo pasa con una malformación y por otro lado con el ACV isquémico lo que se hace es desobstruir. O sea, hay una oclusión, como hemos explicado muchas veces, de la arteria, y lo que se hace es poner o un aspirador o una malla, y lo que se hace es agarrar ese trombo y sacarlo para afuera, para que la circulación siga llegando al cerebro en tiempo y forma. Bien. Además del doctor Roberto Crosa, ¿hay recursos humanos formados hoy en el Uruguay? En Uruguay, en cuanto a los recursos humanos, los médicos que podemos realizar, o por lo menos tenemos formación conocida en temas endovasculares neurológicos, somos 3 o 4. Muy pocos. Neurocirujano, en este caso yo, y radiólogos hay 2 o 3 formados que trabajan yo trabajo particularmente con un neuroradiólogo, intervencionista, y en otro centro hay otros 2 neuroradiólogos formados para hacer terapéuticas endovasculares. Lo que sí hay que resaltar que para poder aplicar, por decirlo de alguna forma, como centro de referencia endovascular para terapéuticas neurológicas que implica el ACV isquémico, se necesitan centros que sean específicos. Claro. Que sean centros que sean específicos de la parte neurológica. ¿Por qué? Porque particularmente para el ACV isquémico se necesita hacerlo ya, es una emergencia. Entonces no puedo tener un equipo ocupado con otra cosa. No. Tengo que tener el equipo siempre disponible para esos pacientes. Si no tengo eso y yo hago varias cosas en el mismo equipo, quiere decir que yo no voy a estar pudiendo dar ese servicio. Ese servicio sí se hace en el lugar donde trabajo, en la Médica Uruguaya. Ese centro fue creado con esa meta, la meta de ser el único centro, el primer centro y único hasta ahora, exclusivo para terapéuticas vasculares neurológicas, y es el único centro que hasta hoy ha demostrado con resultados, ha demostrado que ha podido realizar trombectomías mecánicas, que es el nombre que se aplica para los tratamientos endovasculares neurológicos en el caso del ACV isquémico, que es el gran problema epidemiológico que tiene Uruguay, que ha costado la pérdida de miles de años de vida, en años de vida saludable, en años de vida con discapacidad en la población uruguaya por falta de políticas de salud que deben ser políticas nacionales independientemente de quién está al frente de cualquier cartera. Doctor Roberto Crosa, gracias como siempre. Te vamos a seguir teniendo y ojalá que los anuncios que ha hecho el Ministerio de Salud Pública se concreten y que este tipo de tratamientos sean definitivamente cubiertos
por el Fondo Nacional de Recursos. Y para el cierre, felicitaciones. Felicitaciones porque me he enterado que has escrito un libro sobre este tema en los Estados Unidos junto a otro colega del doctor Crosa, americano él. Es libro de texto, escuchen bien, en todas las universidades de los Estados Unidos, de Europa y de China. Me acaba de decir Roberto que está siendo traducido también al chino. Y estas cosas se tienen que saber del éxito, del trabajo formidable que cumplen muchos profesionales en nuestro país, en este caso nuestro invitado de esta mañana, el doctor Crosa. Sote. Un uruguayo de lujo, el doctor Roberto Crosa, pasó por Desayunos Informales. Damos radicalmente vuelta a la página y hablamos de otra pandemia.